buenos días. Yo soy Francisco Carrera y trabajo aquí en el Departamento de Astrofísica, en el grupo de AGNs y Galaxias, y estamos trabajando en una misión de la que hemos hablado, y bueno, voy a dar una introducción. Y queremos, además de hacerla, construirla y hacer software, queremos hacer ciencia con ella, y de lo que quiero hablar. En particular de la parte de ciencias es un trabajo en el que estamos metidos Silvia Martínez, Nuria Castelló, que ahora está en Ginebra, Amalia Corral y yo mismo. Bueno, entonces, de lo que quiero hablar es qué es ACINA, cómo es la misión, algo de ponerla en contexto, luego hablar de la comunidad de ACINA, después ya me voy a meter en ciencia, cuál es el tema científico principal de ACINA. Uno de ellos veremos que tiene que ver con los núcleos galácticos activos. Y antes de meterme en más líos, pues voy a intentar motivaros porque parece interesante trabajar con estas cosas. Después hablaré del muestreo de ACINA y ya al final me meteré exactamente en lo que quería hablar. Entonces, esta charla he reusado transparencias que las preparó realmente Xavier, Mateo, con colaboración de la gente de... Bueno, a ver, entonces ACINA es una sigla que significa Advanced Telescope for High Energy Astrophysics. Es la segunda misión grande de la ESA, del 2015 al 2025. El tema científico es el universo caliente y energético, nada menos, que ya veremos un poquito más de esto. Entonces, además de este tema principal, tiene una capacidad para irse a Targets of Opportunity, bueno, pues cosas, objetos brillantes en el cielo que brillan de repente mucho y te sabe averiguar qué son de manera relativamente rápida, y entonces tiene capacidad para estudiarlas, por ejemplo, este último que ha habido de las ondas gravitatorias, y además es un observatorio real, es decir, que todos los años van a salir convocatorias, la gente va a pedir tiempo y se dará o no a los supuestamente mejores y mejoras, y hasta 2/3 del tiempo se dedicará a esto. Bueno, entonces, ¿qué es la misión? Bueno, pues la misión es un telescopio de 12 metros de focal. 12 metros he calculado yo que es desde la puerta del IFCA hasta más allá de la máquina de café. Eso es la focal del chisme este. Entonces, en la parte de adelante hay un telescopio bien gordo con una tecnología moderna, pero no me quiero meter. Si tienes curiosidad me preguntáis después. Y a los 12 metros está el módulo con dos instrumentos que ahora veremos, y entonces hacemos como los del EPE. En lugar de mover los instrumentos, movemos el espejo. Entonces, al mover el espejo va un instrumento al otro. Tenemos nada más que eso. Y la vida del observatorio en teoría son 4 años o más. XMM también eran 5, se lanzó en 1999 y sigue dando la lata por allá. Bueno, la tecnología de los espejos es una tecnología innovadora que usa silicio, que es muy ligero, y eso permite hacer un espejo mucho más grande que lo que se podía hacer hasta ahora, con una efectiva bastante buena. Ya digo que no me quiero meter en este lío. Y detrás del espejo hay dos instrumentos. El X-Ray Integral Field Unit, del que ya habló Michael, o sea que no me quiero meter mucho. Lo único decir que tiene un campo de 5 minutos de arco, ya veremos, lo ponemos en perspectiva después, con una resolución espectral buenísima, del orden entre 1000 y 3000, dependiendo de la zona del espectro donde quieras. Y esto va a permitir hacer unos estudios muy detallados de la física de los objetos. Bueno, esa es la charla que dio Michael. Y entonces el otro instrumento es el Wide Field Imager, que esto, hablaremos un pelín más de esto, pero la idea es que también hace espectros, pero de mucha menos resolución, del orden de 50 o así, pero lo bueno es que los hace sobre un campo relativamente grande, de 40 por 40 minutos, ya lo pondremos después en perspectiva. Y este es del que voy a hablar. Venga, entonces, ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues seguimos en la maldita fase A. La misión va bien, todos los conceptos van bien, el spacecraft, lo que es la parte de satélite también parece que está clara, la masa también estamos dentro de los límites, más o menos, incluso sobran unos kilillos por allí, que podemos usar para otras cosas, ya veremos a ver. Lo que andamos un poquito mal es de coste, claro. El coste andamos un poquito... hace unos meses teníamos un problema serio, que empezamos a hacer cosas por allí y al final pues vamos a tener que reducir el espejo de las 20 filas que tenía a 15 nada más. Eso reduce el área efectiva a un KEF de 2 a 1,4 metros cuadrados. Bueno. Y con esto todavía seguimos un poquito por encima del presupuesto, pero parece que no es importante. Ya nada, no hay luces rojas ahora mismo. Bueno. Entonces, aun reduciendo el espejo, esto sigue siendo la repanocha. Aquí tenemos lo que es el área efectiva como función de la energía para el Chifu y para el Wi-Fi. Entonces veis que es un factor entre 10 y 40 más que lo que teníamos hasta ahora para espectroscopía de alta resolución y para imagen.
Bueno, entonces esto nos coloca... la fecha de lanzamiento no he dicho nada, astutamente. Oficialmente es el 2028, pero en las transparencias ponemos por mayor o igual que 2028, pero realmente será probablemente al principio de los 2030, 2030-2031. Pero oficialmente no hay nada dicho. Pues en esa época lo que va a haber funcionando pues va a ser un conjunto tremendo de observatorios en distintas longitudes de onda, y ACINA tiene un lugar en este sitio. Entonces lo que hemos hecho aquí para mostrarlo es esto de aquí, es el espectro, sobre todo la banda desde radio hasta los rayos X, de NGC 6240. Bueno, pues ¿por qué es importante este objeto? Bueno, pues este objeto es importante porque tiene un AGN muy oscurecido, un núcleo galáctico activo, ahora veremos, muy oscurecido, y encima está formando estrellas a lo bestia. Entonces es un objeto muy característico. Entonces hemos cogido esto, que está aquí cerquita, raca, y lo hemos mandado a Z7. Z7 es cuando el universo tenía menos del 10% de la edad que tiene ahora. O sea, realmente hace mucho, mucho tiempo, al principio del universo. Y eso sería la pinta que tiene esta línea negra. Y cada una de estas de colorines corresponde a uno de estos observatorios que estará funcionando en aquella época. Y entonces vemos que cada uno de ellos, pues tenemos SKA en la parte del radio, tenemos ALMA en las submilimétricas, tenemos SPICA, esperemos, en el infrarrojo medio lejano, luego tenemos el James Webb en el infrarrojo medio, tenemos el ILT, del que sabrá algo Xavier, en la zona del óptico infrarrojo cercano, y aquí en los rayos X estaría CINA para cubrir esta parte. O sea que es uno más de todo lo que tendremos ahí arriba para funcionar. Claro, esto no se hace solo, está la ESA, y la ESA ha nombrado un comité, que son estos de aquí, este equipo de aquí, encabezado por Mateo Wenatzik y Paul Landra y Didier Bagé, fundamentalmente. Los otros miembros los tenéis ahí escritos, y estos a su vez han nombrado una serie de working groups en distintos temas científicos, y dentro de estos working groups se han definido unos topical panels, donde hay unas personas que se encargan. Y debajo de esto hay 800 personas más. ¿Vale? Aquí debajo hay 800 personas que trabajan en todo eso. Yo estoy por aquí, pero bueno, yo soy un topical panel de uno de estos. Bueno, entonces para manejar todo esto y estas 800 personas, pues se ha fundado la CINA Community Office, que llevamos desde aquí, desde el IFCA. De esto ha dado una charla Silvia, no me quiero meter más, lo único que deciros que Silvia y Pilar Montero son las que más trabajan en esto, y Maite y yo pues también echamos nuestras orillas ahí metidos. Bueno, ¿todo esto para qué? Bueno, pues vamos a hacer ciencia, y la ciencia ya ha dicho que es el universo caliente y energético. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, el universo caliente, de lo que se trata es que, ya sabéis, os sonará que la mayor parte del efecto dinámico en el universo corresponde a una cosa llamada energía oscura, que no sabemos lo que es. De eso hay una parte que es materia oscura. Bueno, perdón, aparte de eso, ¿qué es lo que domina? Hay otra cosa que domina lo que queda, que es la materia oscura, que tampoco sabemos lo que es. Y lo que queda es la materia bariónica, la que es como nosotros. Bueno, pues resulta que de esa materia bariónica, que es el 5% total, pues aproximadamente menos de la mitad sabemos dónde está. La otra mitad se piensa que está en gas caliente, entre 1 millón y 10 millones de grados, en cúmulos y supercúmulos de galaxias. Y a esas temperaturas, pues si uno se hace las cuentas de la ley de Beam, pues caen los rayos X. Entonces lo que queremos es investigar este material en rayos X. Eso es el universo caliente. El universo energético, de lo que nos preocupamos, es de averiguar cómo funcionan los núcleos activos de galaxias y cómo influencian o no a las galaxias. Ahora no nos metemos en eso. Entonces, este es el universo caliente, este es el universo energético, que es el estudio de los agujeros negros supermasivos. Bueno, entonces aquí, zaca, hago un paréntesis e intento motivaros de por qué nos interesa hablar de estos malditos núcleos galácticos activos. Bueno, entonces, venga, empezamos desde lejos, decimos las galaxias. Pues las galaxias, como la Vía Láctea, son un conjunto de estrellas, gas, polvo y materia oscura, que son los ladrillos fundamentales del universo cosmológico. ¿Cómo funciona el universo? Pues, aparte, o sea, una vez que ya ha pasado el desacoplo del fondo cósmico de microondas, pues se empiezan a formar galaxias, y todo lo que hacen las galaxias es de lo que se trata. Resulta que las más masivas, todas las que se han podido mirar cercanas, contienen en su centro un núcleo un agujero negro supermasivo, donde supermasivo significa de 1 millón de masas solares o más. En nuestra Vía Láctea hay uno de 10 millones de masas solares, cuya masa es proporcional a la masa del bulbo, la parte central de la galaxia. Y esto se dice así tan tranquilo, pero esto es espectacular, porque hay una diferencia de tamaño de un factor 10 a la 5, un factor 100.000. O sea, es como si para una cosa de 60 metros determinara el tamaño de la Tierra. Estamos hablando de eso. Claro, esto es una cosa que hay que averiguar. En fin, una cosa que
merecería la pena de investigar. Vamos a dejarlo ahí, seguimos. Resulta que el orden del 10% de las galaxias o más albergan un núcleo que emite muchísima luz. Mucha más luz, incluso a veces, que de toda la galaxia entera. Hoy sabemos que la única manera que esto puede funcionar es con la creación de materia en un agujero negro supermasivo. Entonces, estos núcleos galácticos activos son los objetos persistentes más brillantes del universo. Cuando explota una supernova es transitoriamente más brillante, algunas de las fuentes de ondas gravitatorias también son transitoriamente más brillantes, pero a lo largo del tiempo los AGNs dominan el brillo. Bueno, sí. ¿Me puedo quitar? No, en la transparencia anterior hay una figura de la derecha, entiendo que es para demostrar Sí, es que que hay una relación lineal entre la masa del agujero negro y el bulbo. Sí. Pero cuando la veo, me sale más bien y una diferencia de 3. Si se logaritmo decimal, me sale 3 órdenes de magnitud, no 5, entre una cosa y otra. No, el de tamaño. Tamaño El factor de proporción es del orden de 300, más o menos. Vale. Más o menos un número gordo. ¿Vale? Se ve que hay una dispersión gorda. Pero lo que digo es que el tamaño entre el bulbo de la galaxia son kiloparsecs y el agujero negro supermasivo, que es del orden del sistema solar, es un factor de 10 a la 5 en tamaño. Sí, eso lo tendría que haber dicho. Vale. Núcleos galácticos activos. Resulta que los núcleos galácticos activos brillan en todas las longitudes de onda. Brillan en rayos X, brillan en el óptico, brillan en infrarrojo medio y en algunos casos también tienen formación estelar, que ya no es el agujero negro supermasivo. No me quiero meter en mucho lío de esto, si no queda claro después me lo preguntáis y vuelvo a decir, pero esencialmente los rayos X son interesantes porque vienen de la parte más central, más cercana al agujero negro supermasivo. Y además los rayos X, como todos sabemos, son muy penetrantes, porque a todos nos hemos hecho alguna pupa y hemos pasado por el radiógrafo, y entonces también pueden pasar a través de material que en otras longitudes de onda, por ejemplo en el óptico y el ultravioleta, no se puede. O sea que los agujeros negros, los rayos X son buenos para detectar los AGNs, traen información directa y además son capaces de pasar por una cantidad de material que en otras longitudes de onda no se puede. Bueno, no me quiero meter en el modelo unificado, pero bueno, esto lo vamos a dejar aquí. Entonces nos quedamos con que los rayos X son penetrantes. ¿Por qué nos interesa penetrar tanto? Bueno, pues vamos a otra cosa. El fondo cósmico de rayos X fue el primer fondo cósmico descubierto en 1962 y es una radiación difusa en la zona de rayos X que llega de todo el cielo. Es extragaláctica. Hoy sabemos que esto tiene que ser núcleos galácticos activos. Son las únicas fuentes suficientemente brillantes y suficientemente abundantes para producir toda esta radiación. Y otra cosa importante es esto que tenemos aquí abajo. Esto de aquí, estos puntos de diversos tipos, son distintos experimentos para medir el fondo cósmico de rayos X a distintas longitudes de onda. Si uno se mira los núcleos galácticos activos, que son estos brillantes y abundantes, el espectro típico es este de aquí abajo. Entonces, si uno hace el experimento de subirse el espectro hasta ahí arriba, pues ve que debería venir por aquí el fondo de rayos X y viene por aquí abajo. ¿Qué está pasando? Bueno, pues es fácil, no hay que alarmarse. Lo que está pasando es que hay material por el camino y este material absorbe más los rayos X menos energéticos que los más energéticos. Entonces, cuanto vas metiendo material, vas consiguiendo bajar esta forma hasta que llegas a estos de aquí, este color azul. Entonces, si sumas esto con esto, pues te da una forma parecida a esta. Lo que pasa que tenemos todo esto. Estos de aquí azules en realidad son como estos rojos. Lo que pasa que lo que falta, toda esta parte de aquí está absorbida y no nos llega directamente. La mayor parte de la energía emitida por acreción en el universo está absorbida. Es muy importante averiguar y estudiar estos tipos, porque la mayor parte de la acreción está ahí metida, estos absorbidos. Y luego además hace falta, fijaos que los absorbidos llegan hasta aquí, pues falta todo esto, una cantidad que no sabemos muy bien cuánto es, de objetos que ni siquiera vemos. Fijaos que por debajo de 10, esto es 1 kiloelectronvoltio, estos son casi 10, pues estos de aquí, los que llamamos los Compton thick, los objetos ópticamente gruesos, no se ven por debajo de 10 kiloelectronvoltios, con lo que tenemos ahora. Cuña publicitaria. Pues estos son interesantes, porque la mayor parte de la acreción del universo viene de ahí. Venga, más cosas. Penúltima transparencia de introducción. Y bueno, los agujeros negros supermasivos, los AGN son brillantes, bueno, pues nos puede interesar más o menos. ¿Por qué una persona, iba a decir normal, ¿no? Una persona interesada en ciencia o cualquier persona dedicada a la astronomía se debe interesar en los agujeros negros? Bueno,
por lo siguiente. Resulta que cuando uno se dibuja, como función del redshift o del tiempo, la cantidad de emisión en formación estelar, pues nos sale esta línea negra de aquí. Esto es la formación de estrellas, el crecimiento de galaxias formando estrellas a lo largo de la historia del universo. Si ahora uno se mira cómo evoluciona el crecimiento de los agujeros negros supermasivos, porque cuando crecen el material cae, se calienta y emite radiación, resulta que nos sale, por ejemplo, esta curva de aquí de color. Las otras curvas son distintas longitudes de onda. Entonces, curiosamente, las dos cosas van en paralelo. Resulta que cuando las galaxias crecen formando estrellas, crecen al mismo ritmo, más o menos con la misma historia, que cuando los agujeros negros supermasivos crecen acretando material, al mismo ritmo. Entonces, claro, esto puede ser que haya un tercer proceso que controle esos dos, por ejemplo, la reacción de material intergaláctico, o puede ser, que esto es lo que nos gusta a los de los núcleos galácticos activos, que el núcleo galáctico activo influencia a la galaxia. O sea, que el estudio de los núcleos galácticos activos no es solo interesante por ellos mismos, o por los agujeros negros supermasivos que están en el centro, relatividad general, nuevos modelos de relatividad general, gravedad, bueno, lo que queráis, sino que además puede ser, bueno, puede ser no, nos van a dar pistas sobre cómo funcionan las galaxias, que al fin y al cabo es los que somos nosotros, ¿no? Las galaxias crecen formando estrellas, las estrellas explotan, el material llega, y entonces nosotros no somos solo hidrógeno, somos todo lo demás que forman las estrellas cuando explotan. Y las estrellas explotan en galaxias que evolucionan, con agujeros negros supermasivos. Entonces aquí hay un esquemita chulo, que es uno de los modelos que se han propuesto, es un modelo evolutivo en el sentido de que cuando se forman las galaxias, acretando material, ese material forma estrellas y parte de ese material se va al centro y va formando un agujero supermasivo, que va creciendo poco a poco. Al principio hay tanto material alrededor que estamos por una fase opaca, oscurecida, el agujero negro está, pero no lo conseguimos ver. Solo lo conseguimos ver, por ejemplo, en rayos X o bien por el reprocesado de material en infrarrojo medio. No me voy a meter en eso. Vale, pues llega un momento que el agujero negro supermasivo es tan gordo, el material que cae brilla tanto que empieza a romper el material que tiene alrededor. Entonces sería la fase oscurecida. Ya no es opaco del todo, sino que parte de la luz empieza a escapar. ¿Vale? Entonces el agujero negro supermasivo llega a crecer tanto que expulsa el material que tiene alrededor. Para la formación estelar de la galaxia, pues sería esto la formación estelar. Estaríamos en esta parte de aquí, raca. Emite tanta radiación que expulsa el material para la formación estelar de la galaxia y teníamos un agujero negro sin oscurecer, un núcleo galáctico activo sin oscurecer. ¿Qué pasa? Que si sigue metiendo material, se acaba de comer todo lo que tenía alrededor, ya no queda nada y al final se apaga y queda una galaxia pasiva. Entonces, un esquema evolutivo, una de las teorías que hay, en el que una de las maneras es que el agujero negro supermasivo creciendo, si el núcleo galáctico activo, podría influenciar a la galaxia. ¿Vale? Entonces, fijaos que esta fase opaca de aquí, estos son los Compton Fix de los que hablaba antes, se supone que es una fase previa a la que los empezamos a ver oscurecidos. O sea que conviene estudiar esto para entender cómo funciona. No es trivial porque, como si nos fijamos aquí, este es el pico de la formación estelar y este es el pico de la formación de cuásares. Esto parece que no es mucho, pero es que esta escala son miles de millones de años. O sea que puede haber un desfase de decenas, incluso cientos de millones de años entre que pique la formación estelar y que el cuásar pique. Empieza a ser la parte más brillante. Fijaos que esta pequeña diferencia es un factor, un orden de magnitud. O sea que este es un tema bastante complicado y muy controvertido. Pero bueno, es lo divertido en ciencia. Si estás en una esquina que a nadie le interesa, pues no pasa nada. Si estás aquí en mitad del jaleo te puedes llevar tortas, pero bueno, por lo menos estás en el candelero, ¿no? Bueno. Entonces, uno de los World Topical Panels, esto de lo que estamos hablando, uno de ellos es la historia del crecimiento de los agujeros negros supermasivos, que es este aquí, y el otro es los núcleos galácticos activos oscurecidos, que es de lo que voy a hablar yo. Vale, bien. Bueno, entonces, son dos cosas de las que queremos ver. Queremos ver cuántos hay a los redshifts más altos, en esta zona de por aquí, de la que ahora se tiene bastante poca información. ¿Por qué? Porque hoy en día se han encontrado varios núcleos galácticos activos a Z7, que es por, a ver, Z7 de 56, no está ni aquí. Fijaos, 12.000 millones de años. El universo tenía menos de 1.000 millones de años, menos de la décima parte del universo que tenemos ahora. ¿Cómo te las arreglas para generar un agujero supermasivo de 10 a la 9? 10 a la 9, 1.000 millones de masas solares en menos de 1.000 millones de años. Pues hacer la cuenta, tiene que comerse una masa solar cada año desde el principio del universo, si no, no llegas. Eso no es fácil.
hay que trabajárselo, ¿no? Eso es una parte. Y lo bueno que tendrían los rayos X es que veríamos no los barres brillantones que se ven con el Sloan, por ejemplo, y con muchos muestreos que tenemos ahora, sino los más normalitos, que serían estos de la curva de aquí. El estrella es si uno se dibuja la luminosidad, y aquí la función de luminosidad, cuántos hay por unidad de volumen, pues esto sube, y luego se para. Entonces esto de aquí, esto sería la estrella. Y es donde se emite la mayor parte de la luz. O sea que el estrella, si te metes en el estrella, te metes... Bueno, se mete para adelante. Ahora. Pero bueno, ¿qué pasa? Aquí. El estrella son los que interesan. Son los más abundantes donde se emite la mayor parte de la radiación. Vale, eso. Y luego están los oscurecidos, de los que ya he dicho antes. Bueno, entonces, ¿cómo estudia uno todo esto? Bueno, uno puede hacerlo fuente a fuente, pero generalmente lo que se hace es que primero hace un muestreo, encuentra todas las fuentes que pueda, y después ya va cogiendo muestras y las va estudiando con detalle. Entonces, a la hora de diseñar un muestreo, hay dos cosas que compiten. Por un lado, queremos irnos todo lo profundo posible para pillar las fuentes más debiluchas posible, que serían las más lejanas o para la misma distancia, las menos brillantes, que sería esto que va por aquí, esto sería la sensibilidad en hercios por centímetro cuadrado y por segundo, frente al tiempo de exposición. Cuanto más expones, pues más consigues bajar. Pero por otro lado tenemos aquí el número de fuentes por grado cuadrado como función del flujo. El número de fuentes sube. Entonces queremos encontrar un equilibrio entre llegar profundo, pero claro, llegar profundo es apuntar mucho rato al mismo sitio, no puedes apuntar a otro sitio. Entonces o apuntas mucho en un sitio pequeño, o apuntas poco en un área grande. Entonces ahí es donde entra el juego, que no me quiero meter. Esto es una complicada, pero para que os hagáis una idea, esto es área frente a flujo. Puedes en un área pequeña irte muy profundo, o en un área grande irte poco profundo. Entonces es un equilibrio en el que estamos trabajando, es una de las cosas que estamos haciendo. Y al final hemos llegado a este equilibrio que tenemos aquí. Esto sería la última versión del muestreo que tenemos. Bueno, esta es la luna llena para comparación. Tiene unos 30 milímetros de arco de diámetro. El Wi-Fi tiene 40 milímetros de arco de diámetro. O sea, que sería un poquitín más grande que la luna llena. Y esto es un aparato que se puede usar para hacer muestreos en áreas relativamente grandes. Y luego el Shifu es esta cosita de aquí, pero claro, con una resolución tremenda. Resolución espectral, muy buena. Entonces, si quieres ver objetos pequeños o quieres hacer física detallada, usas el Shifu. Si quieres hacer muestreos en una zona grande del cielo, pues te vas al Wi-Fi. Vale, entonces aquí tenemos un ejemplo de una de las cosas que... Entonces el muestreo que tenemos es muchas muy poco profundas, de 60 kilosegundos, y unas poquitinas muy profundas, del orden de 1 megasegundo. Esto de aquí es de 1 megasegundo. Entonces, bueno, como 5 minutos, y ya ha llegado lo mío. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues a estas alturas de la película no podemos, igual no tiene sentido hacerlo más complicado, entonces lo que hacemos es buscamos pues tener 30 o 10 objetos por bin, ¿no? ¿Bines de qué? Bueno, pues bines ahora mismo de redshift, luminosidad y cantidad de material, de densidad columna. Cuanto más